RTP. 8:50 ya. Está con nosotros el entrevistado de este penúltimo segmento del programa de hoy. Él es Jorge Mora, analista político nacional e internacional. Con él hablaremos sobre esta alerta emitida por la Administración de Aviación Federal, la FAA estadounidense, que según el New York Times, como leo acá, urgió a los pilotos el día viernes a ejercer precaución cuando vuelen encima del Océano Pacífico cerca de Latinoamérica. Esto se hace extensivo a las zonas aledañas a México, Colombia, Ecuador y Panamá hasta marzo 17, y según el New York Times es parecido a lo que se les transmitió, se les comunicó a los aviadores civiles en las aguas caribeñas antes de la operación en Caracas. Bienvenido, estimado analista de la mañana en RTP, lo escuchamos. Buenos días, gracias por la invitación. De hecho, vivimos un esquema difícil, yo diría imprevisible, porque hay una serie de amenazas latentes y sin embargo lo que hay que precautelar es la seguridad de los ciudadanos, entendiendo que nada está planteado desde lo cierto, sino desde la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con Latinoamérica, con Hispanoamérica, con Irán? ¿No es cierto? ¿Hay los ataques previsibles o son esas amenazas que entiendo en el esquema mental de Donald Trump se plantea el hecho de amenazar para intentar sacar algunos réditos que respondan a los intereses del plan Marshall, es decir, América para los americanos? En ese punto de partida, señor Mora, me gustaría también ir analizando poco a poco, no solamente la situación del Pacífico, la que estamos comentando, sino también creo que en el ámbito geopolítico hay varias cosas que están sucediendo. Y hay una que me produce extrema curiosidad, sobre todo por los movimientos recientes que se han dado, que es el tema de Groenlandia. Por ejemplo, se ha anunciado que hay, el fin de semana pasado, me falla la memoria por saber exactamente qué día, pero arribaron fuerzas danesas a Groenlandia, que recordemos obviamente es parte de lo que termina siendo todo este conglomerado, este reino. Incluso también se ha anunciado por parte de ciertas autoridades estadounidenses, que específicamente Donald Trump, que los países que envíen tropas a Groenlandia van a tener al menos una especie de no sé si multa o castigo, pero al menos se le va a presenciar la posibilidad de tener un arancel de 10% para esos países. Entonces, me gustaría un poco analizar la situación en Groenlandia, qué está pasando ahí, cómo se está moviendo todo. Yo planteaba la semana anterior que el derecho internacional permitiría mediar en conflictos potenciales en lo interno o externo y encontrar a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un órgano idóneo para el mantenimiento de la paz y la seguridad de los pueblos. Pero no funciona. ¿Por qué razón? Porque en geopolítica mucho depende de quién tiene el poder. Y Donald Trump, desafortunadamente, me guste o no, tiene la sartén por el mango. Por lo tanto, hay esta forma muy particular de ser el señor Donald Trump. No le gusta, te amenaza con aranceles, te dice que te va a invadir o no te invade, o sí te invade. Por lo tanto, es el uso de la fuerza, porque los organismos internacionales de alguna forma han fracasado. Esto también es un llamado de atención porque ni Naciones Unidas ni en América, la OEA, han podido responder a las expectativas o a las necesidades de los pueblos. Y cuando estos organismos se politizaron, se ideologizaron y solamente responden a ciertos intereses, los grandes, como en este caso Donald Trump, impone sus condiciones y sus reglas de juego, ¿no es cierto? Control del espacio aéreo, control de las amenazas a través de la posición de aranceles o sacar tus aviones o tus barcos. Y en este caso, Groenlandia entra dentro de lo que ha sido la historia del mundo. En Norteamérica, por ejemplo, le compró a Rusia lo que es Alaska, se compró a Francia lo que es Luisiana, y se quedaron con el Nuevo México, ¿cierto? Y entonces Norteamérica se constituyó a través de estos movimientos geopolíticos y ahora la presencia de Donald Trump le parece que para seguridad de Norteamérica le importa muchísimo Groenlandia, dado el calentamiento global. ¿Por qué? Porque Groenlandia ya de alguna forma se convierte en un paso de movimiento de barcos, por ejemplo, y eso es importante, se calienta el planeta, se vuelve una zona viable y Estados Unidos se siente amenazado. Por lo tanto, Donald Trump saca todas sus herramientas para intentar quedarse con Groenlandia
en la medida que eso, desde el punto de vista de él, le ayuda a sostener o a mejorar la seguridad de los Estados Unidos. Ahora, estimado Jorge, de nuevo, ¿qué podemos esperar nosotros de esta alerta que se da para la región del Pacífico, tomando en cuenta que desde antes que el presidente Trump asuma este segundo periodo, ya había presión en la prensa conservadora, comentarios del actual secretario de Defensa o de Guerra ahora, Pete Hegseth, sobre la necesidad de hacer operaciones en México? Y Trump habla de eso ya, desde hace un tiempo, ¿no? De la necesidad de meterse él directamente en México con operaciones militares. Lo mismo ha hecho con Colombia, aunque ya parece que, al menos momentáneamente, ha hecho las paces con Petro. ¿De verdad se vienen operaciones militares en la zona del Pacífico? ¿O Y usted cree que es un bluff? y usted me hace pensar en algo que desde mi punto de vista a mí se me ponen los pelos de punta, por ejemplo, cuando le pongan de nuevo los ojos sobre las Islas Galápagos. Eso sería lamentable. De hecho, cuando aparentemente se daba la presión y la amenaza de invasión sobre Colombia, hubo esta conversación entre Petro y Donald Trump y aparentemente las aguas se han calmado. Y yo pensaría, ¿qué es lo que está en juego? Del control de las plantaciones de droga o las vías de entrada a los Estados Unidos, porque no tiene sentido si Colombia tiene alrededor de 300.000 hectáreas de cultivos de hojas de coca, y ese no es el gran problema, sino que son las vías por donde entra. Por lo tanto, Donald Trump se permite intentar controlar el Caribe a través de esta presión sobre Venezuela, pero también la presión sobre México, porque México tiene las dos entradas, el Pacífico y el Atlántico. Por lo tanto, me parece que es un problema más bien de control del tráfico de drogas, más que el control de la producción de drogas. Y en esta medida, yo insisto, habría que manejarse con muchísimo tino porque sería lamentable que en algún momento el señor Trump se acuerde de las Islas Galápagos y se ponga en una posición de controlar nuestra provincia. Y ahora, señor Mora, ¿usted qué piensa sobre las últimas acciones que han sucedido en el ámbito ya en el Caribe? Estamos hablando un poco de Venezuela. Recordando sobre todo que ya el día viernes pasado Donald Trump se reunió con María Corina Machado en una reunión donde realmente no se han dado mayores detalles, pero que al menos sabemos que dentro de esa reunión la señora Machado, le entregó su medalla de Premio Nobel de la Paz al señor Donald Trump. Es un gesto no solamente simbólico, sino que muchos también llaman un gesto un poco de estadista, ¿no? Sobre todo considerando que a día de hoy siguen necesitando la ayuda de Estados Unidos para poder completar un periodo de transición democrática en Venezuela que para muchos ya ha iniciado. ¿Cuál es su óptica sobre esos últimos acontecimientos? Para mí me llama muchísimo la atención en la manera como el gobierno de los Estados Unidos y en específico el señor Donald Trump marca el proceso de transición en Venezuela. Cuando él dice, recuerdan a Irak, entonces cuando se lo sacó al señor Saddam Hussein, lo que se generó es la presencia de ISIS, que el movimiento guerrillero que causó tanto daño en el mundo, y ese temor de Donald Trump lo transmite a Venezuela. ¿Por qué no hubo la transición? Sacó a Maduro y se puso a la señora Machado. Porque desde el punto de vista de Donald Trump, lo que aparentemente él piensa es que no tiene la suficiente fuerza política ni la fuerza militar, digamos, porque en todo caso, si es que se lo quita del gobierno al chavismo y queda Diosdado Cabello, es muy posible que estos movimientos que tienen el ala más radical del chavismo puedan terminar siendo una guerrilla lamentable, dolorosa y mortal. Por lo tanto, hay que entrar a un proceso de, yo diría, de debilitamiento del chavismo a través de tener a la señora Delcy Rodríguez en el gobierno y tener una serie de actividades, porque hay una fotografía que a mí me llama muchísimo la atención. Es aquella de Delcy Rodríguez con el jefe de la CIA en Venezuela, en Caracas, y se dan la mano y se sonríen y se saludan de abrazos. Por lo tanto, lo que se intenta es meter esta sombra de duda para que el chavismo se desmorone por dentro. Sin embargo, creo que los Estados Unidos no está siendo lo suficientemente claro con Diosdado Cabello porque es la persona que representa al ala más radical. Ahora, lo de la señora Machado tendría que esperar porque ella tendría que tener un capital político más fuerte, mucho más presente en Venezuela, y creo que el momento de ella no es el actual. Lo otro es simbólico.
Recordemos que en política estamos viendo con absoluta claridad que una cosa es el discurso político frente al micrófono y otra cosa son las acciones que se dan cuando no hay micrófonos. Y entonces, cuando la señora Machado sale de la reunión después de 2 horas de espacio privado y solamente habla de que es un movimiento maravilloso y se dan halagos de los dos lados, lo que se intenta decir es que hay políticas que no se puede comentar, que tienen que suceder para que la situación de la transición en Venezuela sea sostenible en el tiempo. Y eso requiere un proceso donde lo que se está buscando es el fortalecimiento de las figuras políticas en Venezuela, la libertad política de todos los presos políticos y el debilitamiento del chavismo que se vaya dando desde dentro. Ahora, siendo las 9 horas en punto, para concluir brevemente, ¿qué espera usted? No podemos jugar a ser profetas, ¿no? Pero ¿qué espera usted en el desarrollo de la situación en la región? Como le digo, Petro ha logrado hacer brevemente las paces, abrir el camino a un mejoramiento de su relación con Trump, pero es un hombre que está de salida, vienen elecciones. Claudia Sheinbaum, al igual que AMLO, han logrado también contener a Trump en su momento. Y Daniel Noboa es un presidente, pues, con una relación cercana al gobierno norteamericano. En Panamá también han bajado la cabeza cuando les ha tocado. ¿Se viene una confrontación, operaciones unilaterales o simplemente es una amenaza de Trump para conseguir algo más? Lo que se intenta es encontrar las debilidades en los gobernantes, por lo tanto, recordemos, una cosa es el discurso político y otra cosa son las acciones políticas. El mismo usted lo ha nombrado un actor fundamental, que es Lula da Silva. Él con un discurso de izquierda confrontativo con Donald Trump, sin embargo, Donald Trump no le para bola, porque en la práctica Brasil tiene una política más bien de libre mercado. Por lo tanto, mientras el Ecuador se mantenga con bajo perfil y no entre en confrontaciones ni con el imperio ni con la oposición, se mantiene bien. Recordemos, el tamaño del Ecuador es tan pequeño que lo que intenta es tener amigos y le abran espacios para convenios internacionales. Colombia, como usted dice, Petro va de salida y no va a tener la posibilidad de una reelección. En México se vuelve un asunto de presionarse para que la señora Claudia Sheinbaum intente controlar las vías de entrada del narcotráfico. El asunto de Honduras está controlado, el asunto de Venezuela aparentemente va en buen camino según las políticas del señor Donald Trump. Perú está tranquilo luego de la salida de la señora Boluarte. Chile está con la derecha, Argentina también, y Uruguay, aunque tenga un presidente de izquierda, se mantiene, yo diría, dentro de lo que es Uruguay, una área tranquila. Por lo tanto, solamente es el juego a la manera de Donald Trump para tener una América que funcione a la manera que a Donald Trump le placería. Muy bien, 9 horas con 2 minutos. Le agradecemos, estimado Jorge, su presencia aquí con nosotros en RTP. Le deseamos un muy buen día. Gracias a usted por la invitación. Buenos días. RTP